Bueno. Entre la bibliografía que teníamos para hoy, que es toda la bibliografía del segundo módulo, lo que nosotros vamos a ir haciendo es tomando de la bibliografía algunos elementos para transmitir un poco los puntos de apoyo a nuestro recorrido, ¿no? Entre los textos está la apertura de la sección clínica. Si quieren, hay una frase de ese texto que extraemos que es como la atmósfera en la que vamos a trabajar todos los textos esta semana y la que viene, que es una frase de Lacan en la apertura de la sección clínica. Piensen que la apertura de la sección clínica es, ya les digo exactamente el año, 77, ¿sí? O sea, es Lacan presentando su clínica, ya está en su última enseñanza, ¿sí? Pero es Lacan presentando su clínica luego de la vuelta que él le da a sus conceptos en la última enseñanza. Pero nos sirve para leer a Precup lo que vamos a trabajar del campo del sentido. Dice, entonces, el inconsciente no es el de Freud. Hace falta que lo diga, es el de Lacan. Eso no impide que el campo, él, sea freudiano. ¿Sí? Es una frase con una contundencia tremenda, que si quieren es lo que vamos a desencriptar en este trabajo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Quizás podríamos decir que el trabajo de estas 2 semanas van a ser abrir esos 2 renglones. Los vuelvo a leer. Entonces, el inconsciente no es el de Freud. Hace falta que lo diga. Es el de Lacan. Esto no impide que el campo, él, sea freudiano. Algunas cuestiones Santi las va a tomar ahora, pero digamos, elegimos la conferencia 29 porque es nuestro gibolet para abrir el campo freudiano, ¿sí? Y para pensar el campo freudiano lo que nosotros tenemos que pensar es 3 dimensiones. Primero, que lo que inventa Freud es el psicoanalista. O sea que Freud inventa una práctica que delimita un campo. Y ese campo es una experiencia, además. Hay como una doble vuelta ahí. Ese campo, esa experiencia, y esa experiencia, ¿sí?, está ordenada por una práctica que lo delimita. ¿Por qué me sitúo en esto? Porque también otro horizonte del que vamos a trabajar es, nosotros vamos a entrar al armado de esto que les vamos a plantear, también con 2 puntos de apoyo, que es el psicoanálisis freudiano con aspiración científica, y la lectura de Lacan, de Freud, y su propia formulación del psicoanálisis, que tiene una aspiración distinta. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo Lacan cada vez más se va a despegar del estatuto científico. Y esta definición que él da en la apertura de la sección clínica es por fuera de la ciencia, ¿no? Porque es una práctica delimitando un campo de experiencia que no tiene la escritura de una ciencia. Es que bueno, un poco ese es el punto, si quieren, de partida de hoy, con lo que recogemos de la reunión pasada, es que efectivamente cuando Freud plantea su inconsciente, su práctica misma, su inconsciente, su práctica misma le recorta un real, que es lo que precipita como resistencia. ¿Sí? O sea, su práctica delimita un campo, que es el campo del sentido, y de esa práctica
se produce un efecto, decíamos la vez pasada, que es el sujeto, y un producto que es lo que Freud va a llamar resistencia, lo que Lacan le va a poner el nombre de objeto A, lo que finalmente va a ser lo real. Siguiendo esta orientación de la idea freudiana es del tratamiento de lo real por lo, como lee Lacan, a Freud es el tratamiento de lo real por lo simbólico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, con esa perspectiva nosotros entramos a la pregunta por el campo freudiano. ¿Qué es el campo freudiano? ¿Sí? En el que nos movemos. Si bien el inconsciente es lacaniano, después vamos a ver qué quiere decir esto, digamos. ¿No? Nos va a llevar un tiempo poder iluminar eso, pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué es el campo freudiano? ¿De qué se trata ese campo que se inaugura con nuestra práctica? Bien. Cuando quieras, Santi. Bien, buenísimo. Bueno, la idea con esta orientación es empezar a trabajar los textos que están en el programa, en el apartado que, como bien decía Silvia, se titula ¿no? El campo del sentido, ¿no? El campo de Freud, el campo del sentido, que es la orientación que toma también el artículo que pasamos recién en el chat, que es el de Silvia, donde está también la cita esta tan contundente y en algún punto también tan comprimida, ¿no? En esto de que el inconsciente es lacaniano, ¿no? O que hay un inconsciente lacaniano, ¿no? Pero que el campo, ¿no? Es freudiano. Y con esta orientación la idea es tomar, entonces decíamos, algunos de los textos, el primero, y de ahí abrir algunas de las referencias, que obviamente no va a ser un trabajo exhaustivo sobre las referencias, pero sí algunas de esas líneas de trabajo de los otros textos. Pero la principal referencia va a ser, como decíamos, la conferencia 29, ¿no? La revisión de la doctrina de los sueños. Una conferencia, ya podemos decir, del último tramo de la enseñanza de Freud, ¿no? Es ya la tercera parte de las conferencias, llamadas conferencias introductorias, que tiene podemos decir, un desfasaje de 15 años con la segunda tanda, ¿no? Donde está todo un apartado dedicado justamente a los sueños y a las formaciones del inconsciente. Es decir, Freud vuelve sobre el sueño, después de 15 años y después de más de 30 años de la interpretación de los sueños, ¿no? Pero es un recorrido casi como si fuese una mirada desde el final de su obra sobre sus orígenes, podemos decir, ¿no? Sobre ese texto fundacional, ¿no? Que es la interpretación de los sueños. Que, como también está en uno de los puntos del programa, como seguramente ya lo saben, la interpretación de los sueños, o los sueños a partir del texto de la interpretación, se constituye para Freud como una vía regia de acceso al inconsciente. Es decir, una forma privilegiada, ¿no? Que tenemos de acceder a esas comunicaciones que estarían negadas de otra forma, ¿no? Los sueños como formación del inconsciente es una vía regia de acceso. Y decíamos, tiene ese carácter fundacional porque, bueno, saben que Freud un poco le da, ¿no?, nacimiento simbólico al psicoanálisis con la interpretación de los sueños, ¿no? Que elige publicarlo en 1900, un texto que ya había escrito algunos años antes y demoraba en su publicación, ¿no? Pero sería el texto fundacional del psicoanálisis. Digo simbólico porque no quiere decir que el psicoanálisis no existiera o no se estuviese gestando antes. De hecho, en la conferencia, ustedes cuando la lean, van a ver que Freud habla, ¿no?, de la doctrina de los sueños como un punto de viraje. Es decir, no como un punto de inicio, en ese sentido. Si bien tiene su carácter fundacional, la doctrina de los sueños para Freud implica cierto viraje. En la historia del psicoanálisis implica un viraje, y él va a decir, porque con ella se consumó, esto está en la primera página, se consumó la transformación, ¿no?, del psicoanálisis, ¿no?, de un procedimiento psicoterapéutico en la psicología de lo profundo. Es decir, el psicoanálisis
a partir de la doctrina de los sueños, puede hacer ese giro, esa mutación, de ser un método, una práctica reducida, podríamos decir, al campo psicopatológico, ¿no? Es lo que él también nombra, como en la carta de Román Roland, como su osada intromisión, ¿no? De extender las premisas encontradas en el campo de la neurosis al universo todo, podríamos decir, ¿no? De borrar un poco ahí las fronteras entre la patología y la llamada normalidad, para poner a prueba justamente sus premisas en el campo de la normalidad, ¿no? Que ya a partir de eso queda totalmente trastocada. Es decir, el inconsciente, en ese sentido, es transversal, no es privativo del campo de la psicopatología, ¿no? De lo que él encontraba en los síntomas. Entonces esa ya es una perspectiva, ¿no? De la interpretación de los sueños como un punto de viraje. Es decir, no es la interpretación de los sueños como tal la que abre el campo en ese sentido, me parece, ¿no? Sí que lo termina de constituir, pero me parece que lo que abre el campo ya se puede empezar a encontrar un poco antes. Como por ejemplo, y así es como lo trabaja de alguna forma Miller, en un texto que también Silvia comentó la vez pasada, la experiencia de lo real. Él se aboca ahí a algunas menciones sobre los estudios sobre la histeria, ¿no? Es un texto que está publicado en coautoría con Breuer, no sé si lo recuerdan, donde están todos los casos así más iniciales, ¿no? Esas experiencias nuevas de Freud con las histerias. Está Elizabeth, Lucy, ¿no? Bueno, Ana O, el caso de Breuer. Y ahí ya podemos ubicar algo de la apertura de este campo, ¿no? Si bien obviamente muchas cosas están como si fuese a nivel de nociones, o un poco rudimentarias, incluso a partir de la técnica, no está todavía depurada el método psicoanalítico como tal. Todavía no está conceptualizada la asociación libre, por ejemplo. Pero sí ya se puede ubicar ahí, primero una subversión por parte de Freud de la distribución del saber en esa experiencia nueva, ¿no? Clásicamente el discurso médico del cual proviene Freud, ¿no? El saber está distribuido de manera tal de que justamente el saber queda del lado del médico y del lado del sujeto, del consultante, queda la ignorancia. Esa sería la situación del discurso médico, ¿no? Que algo de esto toma también un poco tangencialmente en la conferencia. Ahí ya realiza una subversión Freud para invertir esos términos, ¿no? Para colocar el saber del lado del consultante, obviamente que es un saber en términos de un saber supuesto, un saber en suspenso, un saber, ¿no?, a producirse, pero ya está ahí la hipótesis fundamental de la suposición del saber, ¿no? De que el saber lo tiene el sujeto. Y en ese sentido, la ignorancia, ¿no?, que ahora es una ignorancia adopta, de alguna manera, queda del lado del analista. Entonces, me parece que con ese primer movimiento, ¿no?, quedan de alguna manera establecidas algunas bases, ¿no?, para la apertura de este nuevo campo, ¿no?, este nuevo dispositivo, esta nueva respuesta que inventa Freud. Y en ese sentido decíamos, ese saber es un saber supuesto. Freud tiene la hipótesis de que el sujeto sabe algo sobre lo que le pasa, ¿no? Sabe algo sobre la causa de lo que le pasa. Entonces hay una pregunta por parte de Freud sobre la causa del síntoma que le dirige al sujeto, ¿no? Hay una intención y una suposición, ¿no?, de Freud de que el sujeto sabe. Es decir, lo que está por debajo de eso es que hay un saber por debajo del síntoma, hay un saber por debajo del padecimiento, es decir, que ese síntoma tiene algún sentido, ¿no? Y a mí me parece que se abre algo de esto del campo del sentido y el desciframiento, ¿no? Entonces, hay un saber supuesto, pero lo primero también que observa Freud es que ese saber, como decíamos, muchas veces es retenido, queda en suspenso, ¿no?, queda en reserva, ¿no? Porque si lo primero que se le presenta, ¿no?, más allá de que hay desarrollo de saber, con lo que se encuentra Freud es que el sujeto no larga del todo ese saber, ¿no?, que ante la pregunta puede aparecer un no sé de parte del sujeto, ¿no?
Es decir, con lo que se encuentra Freud en esa primera esquematización, ¿no?, de lo que podemos decir después es el campo de Freud, lo que se encuentra es con la resistencia, ¿no? Y justamente no ceder frente a la resistencia es lo que le permite a él abrir todas las hipótesis fundamentales que después van a ser los conceptos del inconsciente, la resistencia, la represión, ¿no?, que lo va a ir tematizando obviamente de distintas formas. En los estudios sobre la histeria, al principio, el intento de Freud, ¿no?, de levantar eso es con la presión sobre la frente, el método de la presión sobre la frente, forzando a que el sujeto pueda vencer esa resistencia. Pero me parece que este es un preliminar, ¿no?, como para poder decir, ¿no?, que a partir de este punto, ¿no?, o más allá de este punto, es donde se produce este viraje también de la mano de la doctrina de los sueños, ¿no? Pero me parece que acá están un poco en estado nocional todos los conceptos y las hipótesis más potentes del psicoanálisis que van a fundar este campo y esta experiencia. En cualquier momento me preguntan, me interrumpen, Silvia, vos también, obviamente. Sí. Bien, entonces, con estos preliminares, podemos empezar un poco con la conferencia, ¿no? Como decíamos, ese punto de viraje que Freud, como ven, ya al final de su obra, sigue prestando la atención. Dice, es necesario dar una vuelta más, ¿no?, sobre la interpretación de los sueños. Incluso más allá de que pareciera que él dice, un poco críticamente, que dentro, ¿no?, del psicoanálisis pareciera que es una doctrina un poco olvidada, ¿no? Incluso dice, bueno, en las publicaciones psicoanalíticas, ¿no?, al principio había un apartado sobre la interpretación de los sueños, ¿no?, que era uno de los apartados que contenían más publicaciones, fue desapareciendo, ¿no?, hasta que al final incluso la sección sobre la interpretación de los sueños desaparece del periódico psicoanalítico, ¿no?, como si hubiese un ocaso ahí, ¿no?, del interés de los psicoanalistas por los sueños, por la interpretación, ¿no?, algo que de alguna manera también retoma Lacan, ¿no?, de revalorizar un poco. Me río porque, perdón, Santi, que te interrumpa, ¿no? Me río porque no lo había pensado de ese modo que lo traes, que está buenísimo. Y es una preocupación absolutamente actual. Acaba de publicarse un texto de Jack Alan Miller que es una conferencia que él da en Moscú, que está en la última lacaniana, que no me acuerdo qué número es, 31, 32, donde él dice que el problema es que hay escuchas sin interpretación. Digo, volviendo a la definición que dábamos, ¿no? Una praxis que delimita un campo, que es el campo del sentido, y cuando va a Moscú, es lo que dice que ellos van a tener la épica, porque en Moscú no hay psicoanálisis, que ellos van a tener la épica de crear el psicoanálisis en Moscú y en la lengua rusa, y lo que dice del psicoanálisis es que efectivamente se pierde una y otra vez la interpretación. Entonces, la escucha sin interpretación es otra cosa, no es psicoanálisis. O sea que es como si fuese una crisis que retorna cada tanto, porque ya lo dice Es Freud un real, acá. podríamos decir que es un real de nuestra práctica, ¿no? Como algo que cada tanto aparece como el impasse, o que hay que sostener Hay que sostener, claro. como pregunta. Está bueno, sí. Sí, como si hubiese cierta cuestión medio, ¿no?, de inercia, de tender a hacer desaparecer la interpretación. ¿No? Digo que retorna porque también hubo otro momento en el que ya Miller se puso a trabajar sobre el ocaso de la interpretación, las pocas interpretaciones que había en los testimonios del pase, Sí. ¿no? Como si fuese algo que sí, que efectivamente hay que sostener todo el tiempo, ¿no? La escucha con interpretación, que es la que sostiene el campo, como decíamos, ¿no? Soledad, ¿querías hacer una pregunta? Ah. Bien. Entonces, avanzamos un poco. La importancia que le da Freud entonces a esto, y que, como decíamos, ¿no?, insiste en sostener, también porque dice que es lo que permitió, ¿no?, extraer la porción de un territorio nuevo, ¿no? La interpretación de los sueños es lo que permite justamente esta extracción de un territorio nuevo, en el sentido esto de pensar la idea del
del campo, ¿no? Un territorio nuevo que incluso él dice que le arranca, el psicoanálisis le arranca a la superstición y a la mística, ¿no? Ahí están todas las referencias que hace Freud, el tipo del estado del arte, de la interpretación de los sueños, donde él va a aclarar, ¿no? Lo que se dijo sobre los sueños, con aspiración científica en la época, por un lado, ¿no? Porque él se opone, y también lo que se dijo sobre los sueños del lado de los paganos, ¿no? Las distintas variedades de artes de interpretación que quedaban del lado, obviamente, ¿no? De la superstición en la medida en que los sueños eran proféticos, que anticipaban, ¿no? Catástrofes o lo que fuera, ¿no? Y también del lado místico, es decir, Freud, en ese sentido, el psicoanálisis toma algo que queda, ¿no? Como lo había hecho también con la histeria, toma algo que queda como a los márgenes, podríamos decir, del saber científico, lo que el saber científico rechaza, ¿no? Y el psicoanálisis, ¿no? Abre un territorio nuevo, arrancándoselo también a la mística y a la superstición, y podríamos decir también dándole un lugar, como decíamos, la aspiración científica de Freud. Lo que piensa Freud es hacer de eso un saber científico, ¿no? Pero en ese sentido es que la interpretación de los sueños también permite recortar este territorio nuevo, hasta ahora no tomado, no considerado por la ciencia. Esto también está en la primera página, pero no veo bien la... Acá, sí, en la primera página, la mitad de página. Una porción de territorio nuevo arrancado a la superstición y a la mística. Y por otro lado también justifica la necesidad de volver, ¿no? 15 años después, sobre la cuestión de los sueños, sobre la doctrina de los sueños, porque si bien, podríamos decir, la interpretación de los sueños es lo que tuvo más popularidad, incluso hoy, ¿no? En términos del conocimiento común, ¿no? Del sentido común, de alguna manera, pero también dice Freud que pareciendo olvidar lo esencial de lo que el psicoanálisis dice sobre los sueños, ¿no? Las cosas más importantes son las que no fueron consideradas, lo dice muy un poco sarcásticamente, ¿no? Para la gente de cultura, y también dice para los psiquiatras, ¿no? Y algunos psicoterapeutas que cocinan su guiso en nuestro fuego, ¿no? Sin mostrarse muy agradecidos por la hospitalidad, dicho sea de pasado. O sea, aprovecha y tira ahí un palito, ¿no? Lo que se toma desde la psiquiatría o lo psicoterapéutico, ¿no? Que cocinan su guiso en nuestro fuego, es decir, que de alguna forma se suman al campo sin aceptar la hospitalidad, pero también sin sostener lo principal del psicoanálisis, que es el que abre el campo, ¿no? Porque no es la única terapéutica que quizás se proponga la interpretación de los sueños o le dé lugar a los sueños, pero olvidando, podríamos decir, lo principal que el psicoanálisis recorta en la interpretación de los sueños. Da algunos ejemplos. En principio, la distinción entre el contenido manifiesto y el contenido latente, algo que vamos a retomar. La función del sueño como cumplimiento de deseo, más allá de que sean sueños de angustia. Y por otro lado, y esta parte es central, y también lo recorta Silvia en su texto, es que lo esencial en él, es decir, lo esencial en el sueño, es el trabajo del sueño, ¿no? Es decir, la función del trabajo del sueño. Más allá, que obviamente le vamos a dar toda su importancia al contenido, podríamos decir, a lo que implica como mensaje, ¿no? Como mensaje a descifrar, ¿no? Pero que lo esencial en el sueño es el trabajo del sueño, ¿no? Lo esencial en él es el trabajo del sueño, vamos a decir, o para intentar ubicar, y es el punto en el que también Silvia cita en su texto, que en ese punto Freud es lacaniano, ¿no? Dicho por Lacan, en el sentido que lo que privilegia es que es un funcionamiento, ¿no? Ese trabajo del sueño trabaja a favor del goce, de alguna manera. Entonces vamos a intentar ubicar ahí también la importancia del sueño en sí, o sea, del trabajo del sueño en sí, del lugar que tiene el soñar, aparte del mensaje, el desciframiento, y la interpretación y demás.
Por otro lado también dice, se olvida que el sueño es interpretable siempre a partir de las ocurrencias y las asociaciones. Dice, le llegan cartas a Freud de gente que dice que leyó la interpretación de los sueños pidiéndole que interprete un sueño que tuvieron, ¿no? Omitiendo todo lo que dijo en la interpretación de los sueños, de la importancia de las ocurrencias, de cómo incluso el sueño es paradigma de la asociación libre, es decir, dicen que lo leyeron pero no entendieron nada, ¿no? Porque le relatan un sueño y le piden el significado, como si hubiese un significado fijo. Bien. Avanzamos un poco, él dice, bueno, cuando un paciente, en cumplimiento de la regla fundamental, la asociación libre, ¿no?, decide relatar un sueño, ¿no?, informa uno de sus sueños, puesto que se le pidió que dijera todo lo que se le ocurriera, ¿no? Entonces la ocurrencia da en contar un sueño, ¿no? Suponemos que, evidentemente, ese sueño es una comunicación, ¿no? Sin embargo, dice, es una comunicación con medios inapropiados, ¿no? Porque, y ahí es algo que lo dice acá un poco la pasada, pero que está más trabajado en una conferencia del segundo tramo, que es incertezas y... no me acuerdo el título exacto ahora, ¿te acuerdas, Silvia? Críticas e incertezas. Incertezas y críticas. Incertezas y críticas, dice, es un medio inadecuado, ¿no?, para hacer una comunicación. En esta conferencia lo dice en estos términos, dice, porque el sueño no es en sí una manifestación social, no es un medio para entenderse, ¿no? En esa conferencia que decíamos que es la conferencia, no digo mal, la conferencia 15, Sí, la 15. ¿no?, ahí Freud hace también, ¿no?, una revisión, es la última conferencia del tramo de las conferencias que le dedica a los sueños, ¿no? Entonces son incertezas y críticas del trabajo de la interpretación de los sueños. Lo que él trabaja ahí, bueno, son supuestas objeciones, ¿no?, como si la interpretación pudiese ser un poco caprichosa por parte del analista, ¿no? Para él eso hace todo un recorrido metiéndose a investigar los tipos de escrituras antiguas, ¿no? Pienso que se empieza con la escritura egipcia, ¿no?, de los jeroglíficos. Ahí también hay un Freud bastante lacaniano que se pone a investigar la escritura china, ¿no?, el interés de Freud por el Oriente y la escritura china. Y lo importante es que él resalta en esa conferencia es que el sueño, ¿no?, no le quiere decir nada a nadie. En ese sentido, el sueño para Freud no es un mensaje que esté dirigido a un otro. El sueño en ese sentido es un ciframiento que no le quiere decir nada a nadie, es decir, es necesario un forzamiento para hacer de eso un mensaje. ¿Puedo subrayar eso que decís, Santi? Sí, claro. Porque ese punto es el detalle que subraya Lacan y sobre el que hace de nuestra práctica una práctica distintiva. Lo que él toma de Freud, después lo va a tomar también del chiste, es el valor de satisfacción en el ciframiento. Que en Freud es una pincelada en la conferencia 15, así como al pasar, digamos, ¿no? El sueño no le quiere decir nada a nadie, a diferencia de la lengua china. Eso va a ser como, si quieren, el núcleo del seminario 21, que es donde Lacan va a escribir cuál es el inconsciente freudiano, ¿no? Es esto, el inconsciente no le quiere decir nada a nadie, y esto que decía Santi, la operación es de forzamiento. Sí. Puede Quería alguien viene buscar, a no me consulta y nos acuerdo. puede querer hablar, digamos. Ahora el inconsciente no, digo, hay que forzar ahí para que enlace. Es un detalle clínico precioso, digamos, ¿no? Sí, que es ahí el rasgo diferencial, porque él está trabajando la similitud entre los tipos, que ahí también es importante, entre los tipos de escritura, ¿no? Él está trabajando los tipos de escritura, ya sean los jeroglíficos, la escritura china, ¿no? Y él dice, en ese sentido, el inconsciente también es una escritura figural, dice, ¿no? Pero a diferencia, ya no la similitud, sino la diferencia, es que no está hecha para la comunicación, ¿no? Ahí podemos ubicar
de alguna manera, ¿no?, esta distinción que trabajaba Silvia también la vez pasada entre las dos versiones del inconsciente, el inconsciente transferencial, ¿no?, el que se enlaza al otro, y el inconsciente real, ¿no?, como una forma de cifrar algo, ¿no? La vez pasada decíamos, eso que se cifra es algo que se fijó, ¿no?, una marca que se fijó. Entonces, ahí, acá Freud lo dice un poco más de pasada, pero me parece que es bueno traer esa conferencia, porque efectivamente no es un vehículo de la comunicación, ¿no? Lacan toma algo de esto también para hablar del síntoma, ¿no? En el seminario 11, cuando dice el síntoma también, ¿no? No es un mensaje dirigido al otro, hay que sobreagregarle la transferencia al síntoma para que se enlace al otro, ¿no? En ese sentido, el síntoma es puro autoerotismo, ¿no? Si se enlaza al otro, se dirige al otro, es porque, bueno, se le sobreagregó la transferencia, ya sea en el síntoma histérico o en el síntoma analítico. Pero en todo caso, ¿no?, Un ese dato de síntoma, color, sí, vuelvo a subrayar esto que decía Santi, ¿no? El inconsciente es una escritura. Esa es una formulación de un peso enorme. Después incluso nos vamos a detener a pensar qué tipo de escritura, digamos, ¿no? Pero un dato de color es que son los inicios de Freud, ¿no? Freud en su juventud era traductor, se dedicaba a las traducciones y traducía de lenguas que no conocía. Por ejemplo, el español, él accede al español a partir de las traducciones. para Incluso leer hay el Quijote, traducciones ¿no? ¿Cómo? Que para leer el Quijote había Para aprendido leer algo en el español. Cervantes, toda Ah, la obra del Cervantes tiene una dupla con bueno, con un amigo de su adolescencia. La historia con él es muy larga. La mujer de él se suicida desde el consultorio de Freud. Es como una historia apasionante para leer con Silverstein. La mujer de Silverstein, ¿no? Pero son amigos de la adolescencia y se escriben cartas todo el tiempo y arman lo que se llama una escuela de perros en función de las obras del Cervantes. Y traducen textos, Freud lo que hace es traducir textos del español usando homofonías, o sea, hay algo del gusto por el lenguaje en el fuera de sentido, Freud, ¿no? O sea, hay algo de eso que indudablemente está presente en alguien que después puede como ubicar esta doble dimensión, el sueño como algo pleno de sentido, bla, 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 en esta dirección de un mensaje dirigido al otro, pero pescar que en el fondo de eso, sin la transferencia, lo que hay es simplemente escritura, ¿no? El inconsciente cifra, y cifra incesantemente, sin ningún otro motivo. en eso que Perdón, la vez pasada lo decíamos como esa me hacía escritura. acordar a eso, como digo, Claro, bueno, también está como toda esa impronta en Freud de su gusto por las traducciones, por la escritura, por la lengua incomprendida, sí. por la lengua incomprendida por el fuera de sentido. Que ya leerlo es otra cosa, ¿no? Saber, en el sentido de saber leer del texto que decíamos al principio, ya leerlo es una operación, Claro, ¿no? exactamente. Una escritura que no cesa de no escribirse, ¿no? Algo de eso también está trabajado por Lacan en algunas de las referencias que están en el programa, que algo vamos a intentar decir, que es la respuesta a Marcel Ritter, ¿no? Bien. Entonces, no está hecho para la comunicación, es decir, el sueño no quiere decirle nada a nadie, ¿no? Pero podríamos decir, el psicoanálisis de alguna forma intenta hacer ese forzamiento para poder leer, ¿no?, lo que está escrito ahí, eso que no cesa de no escribirse, ¿no? Y en ese sentido, donde se separa, ¿no?, frente al fenómeno del sueño, Freud dice que por lo menos hay que tomar una decisión, dice, ¿no? O pensamos que el sueño, ¿no?,
que también es una forma de decir el sueño no le dice nada a nadie, que podría decir el discurso médico, el sueño es un proceso fisiológico, ¿no? Que sería otra forma de leer que no le quiera decir nada a nadie, diferente a pensar que es una escritura, ¿no? Sería decir, el sueño es un proceso fisiológico, hay sinapsis ahí de neuronas, procesos que tienen que ver con la fisiología, pero que no tienen ninguna importancia, no suponen ningún saber, ¿no? O bien, dice la otra hipótesis, que Freud dice que se tomó la otra decisión, que de alguna forma él dice que se adoptó una premisa, y él admite que dice de forma totalmente arbitraria, ¿no? Como si fuese ahí sin... hay que ver por qué lo dice, ¿no? Porque dice que tomó esa opción de manera arbitraria, eh, de formular, ¿no?, que el sueño, aunque sea incomprensible, es un acto psíquico de pleno derecho, ¿no?, rebosante de sentido y de valor. Y dice que podemos usar en el análisis como cualquier otra comunicación. También en un punto me parece interrogando ahí la cuestión de, bueno, del uso que les damos a la comunicación. Porque si somos estrictos, tampoco el discurso es tomado en su función de comunicación en el psicoanálisis, ¿no? Extremando un poco la cuestión, pero la idea que propone Freud de la atención flotante y la asociación libre también es usar el discurso, ¿no?, por fuera de su función de comunicación, ¿no? Esto de hablar, que es distinto a reflexionar, ¿no? Digo, esta forma de hablar, distinta a la reflexión, distinta a la intención de decir, abandonar las representaciones metaconscientes, también es hacer un uso de la comunicación, del discurso distinto a la comunicación. Pero que si tomamos, decíamos, esta perspectiva y hacemos este uso, ¿no?, dice que podremos averiguar algo nuevo, ¿no? Es la forma, dice, de recibir una clase de comunicaciones que de otro modo habrían permanecido inaccesibles, ¿no? Entonces también ahí está como abrir algo nuevo en el discurso del sujeto, no solamente este territorio nuevo arrancado a la superstición, sino también la posibilidad de acceder a algo nuevo en el sujeto. Y frente a eso se pregunta, ¿no?, cómo se logra, y ahí decíamos el forzamiento, página 9, cómo lograremos transmudar el sueño en una comunicación, ¿no? Es decir, eso que no esté hecho para comunicar, ¿cómo hacemos para que eso sea una comunicación normal?, dice Freud, ¿no? Ese me parece que es el forzamiento y esta idea de que el sueño se pueda dirigir a un otro. ¿No? De forma tal que obviamente que esa formación incomprensible, ¿no?, se vuelva comprensible, ¿no? Eso ya implica una intención por parte del analista, ¿no? Hay que hacer algo con eso porque si no, eso no es comunicación, no se dirige a nadie. Y para eso es que, con esta idea, es que él va a volver un poco con estas cuestiones, que bueno, muchas deben ser ya conocidas por ustedes. Él va a proponer, o va a plantear el sueño compuesto, o a hacer del sueño un compuesto, de alguna manera. Por un lado va a decir, están el sueño manifiesto, ¿no?, es decir, lo que se relata del sueño, puesto que del sueño tenemos acceso solamente a partir de su relato, ¿no? En ese sentido, como objeto de estudio es un objeto, el sueño es un objeto evanescente, ¿no?, porque tiene una aparición y una desaparición, ¿no? A lo que solo podemos acceder es al relato del sueño, no a la proyección del sueño, ya siempre lo tomamos de segunda mano el sueño, ¿no? Entonces, el sueño manifiesto por un lado, y a lo que buscamos, ¿no?,
y que por así decir, dice, lo conjeturamos tras el sueño, lo va a nombrar pensamientos oníricos latentes. Es decir, es un compuesto de esos dos elementos. Por un lado, el relato, a lo que tenemos acceso, y conjeturamos, ¿no?, que más allá de eso hay pensamientos oníricos latentes. Y que el contenido manifiesto, en ese sentido, o el sueño, tiene la estructura de una metáfora, es decir, hay una cosa que está en sustitución de la otra. El sueño manifiesto está en sustitución de los pensamientos oníricos latentes. Y entonces con esos dos elementos, ¿no?, sueño manifiesto y pensamientos oníricos latentes, va a proponer dos líneas de trabajo. Por un lado, dice la que va del sueño manifiesto a los pensamientos oníricos latentes, ¿no? La traducción, podríamos decir, ¿no?, de ese relato en los pensamientos que están más allá de ese relato, ¿no?, que no están dichos, pero que, podemos decir, son representados por el sueño manifiesto. Eso lo va a llamar el trabajo de la interpretación, ¿no? Y por otro lado, hay que dilucidar, o establecer, o construir más bien, qué es lo que pasa en el otro sentido, ¿no?, en el vector que va en el otro sentido. Es decir, ya no del sueño manifiesto al latente, sino de lo latente a lo manifiesto, ¿no? Están los dos vectores. A él se lo va a nombrar como trabajo del sueño, que como decíamos, Freud le da toda su importancia al trabajo del sueño en el soñar. Y ahí hace una distinción que es interesante para nuestro curso, porque él dice uno de estos vectores, el primero, es una tarea práctica, ¿no? Va a dar cuenta del quehacer del analista, ¿no? Es decir, es una tarea práctica para el cual se va a poder establecer, entre todas las comillas, algunas reglas técnicas, ¿no?, pero en sí es una tarea práctica. El otro vector, ¿no?, el que va de los pensamientos oníricos latentes al sueño manifiesto, es una tarea teórica, ¿no?, que va a ser establecer los conceptos, los supuestos necesarios, los supuestos teóricos, que den cuenta de, bueno, cómo se forma el sueño. Eso solo podemos conjeturarlo teóricamente, ¿no? Pero ya nos aparece ahí entonces la articulación entre teoría y práctica, ¿no? ¿Qué teoría vamos a hacer de la práctica? Y que no son dos cosas que estén separadas, ¿no? Porque la idea teórica que nosotros tengamos del trabajo del sueño, ¿no?, va a impactar directamente en la forma práctica en la que lo interpretemos, ¿no? En ese sentido, justo creo que la vez pasada decía algo así de la intención, ¿no?, de la cursada, era algo como, de alguna manera, no me acuerdo, justo por ahí lo podés recordar, de formalizar algo de la teoría y formalizar algo de la práctica, ¿no? Algo así me parece que habías dicho, ¿no? Y me parece que son cosas que no son independientes, ¿no? Porque en la medida en que nosotros, o según los supuestos con los cuales, ¿no?, pensamos la teoría, es la forma en la que dirigimos la práctica, Mm. ¿no? No sé justo Y cómo se lo me habías ocurría dicho. también, por ahí, ya que me cedió la palabra, se me ocurría también algo en relación al sueño que aparece en el seminario 6, que trabaja el Ayar, que Lacan un poco lo que dice es, bueno, depende también de cada teoría de la transferencia que tengamos, cómo vamos a trabajar, Claro. ¿no? Ujú. En esa línea. Sí, Sí. por eso me parece que es importante, porque según los fundamentos teóricos en los cuales nos apoyemos, ¿no?, aunque el lugar del analista sea el de la docta ignorancia, ¿no?, aunque tengamos que olvidar, obviamente, todo lo que sabemos sobre la obsesión cuando recibimos a un obsesivo, ¿no?, nuestro marco teórico, indefectiblemente, dirige nuestra práctica, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el sueño, según la idea que tengamos del sueño es la idea que vamos a tener de la interpretación, ¿no? Entonces me parece que estas dos dimensiones que dice Freud, tarea práctica o tarea teórica, no se pueden separar. Ya con esta aclaración que hicimos, por ejemplo, teniendo en cuenta que el sueño, ¿no?,
esencialmente no es un vehículo de la comunicación, ya eso implica una cierta doctrina de la interpretación, algo a tener en cuenta para la interpretación, ¿no? Si tenemos en cuenta que el sueño es un ciframiento que trabaja, ¿no?, para la satisfacción, eso ya nos da una orientación de interpretación, ¿no?, que va a ir en contra de ese sentido, me parece. Entonces, Freud empieza con, hecha esta distinción, va a empezar con la parte práctica, ¿no? Es decir, con el trabajo de interpretación. ¿Puedo decir algo? Sí, Pero por sí. un lado esto que justo es, ¿no? Que decía justo, es interesante porque además ahí hay como una vuelta más que podemos introducir para seguir pensando, y es que los supuestos que tengamos y los efectos de nuestros propios análisis, Claro. ¿no? Porque hay algo de cuál es la concepción que tenemos de cuál es la concepción que tenemos de la transferencia. En análisis terminable e interminable, Freud toma a todos sus discípulos y dice cuáles son los puntos en donde han encallado, ¿no? Y son los avatares de sus transferencias. Ese rastreo es súper interesante hacerlo. Seguimos encontrando temas de tesis. Y también se me ocurre, perdón, se me ocurre Sí, en dale. relación a esa línea que, si bien nosotros estamos pensando lo que resistiría del lado del paciente, también estaría lo que resiste del lado del analista. Exactamente. Uh-huh. Sí, esa es la resistencia del analista, efectivamente. Uh-huh. Sí, sí. Freud mismo, ¿no? Cuando él desecha su teoría de la neurosis histérica como el efecto de un trauma realmente acontecido, es una operación sobre su propia subjetividad. Digo, hay un punto en donde ese entramado que sitúa Santi tan claramente está como tan ligado a los movimientos, digo, porque sabemos que toda teoría tiene mucho riesgo de ser teoría fantasmática, que es lo que Freud nos enseña con la Carta 69. ¿No? Con la Carta 69 lo que Freud enseña es que toda su teoría de la histeria era una teoría fantasmática, porque termina diciendo en la Carta 101, yo he tenido esta fantasía de un padre perverso, que lo retoma en los escritos técnicos cuando dice tenemos que tener cuidado porque muchas veces solo encontramos lo que ya sabemos. Uh-huh. ¿No? En una cura. Por un lado me parecía eso como en esto que vos traías justo de decir, bueno, efectivamente ahí hay algo en donde para nosotros se produce un nudo como muy interesante, digamos, entre los conceptos, nuestros propios fantasmas como tope, como resistencia al analista, y nuestra praxis, donde a veces no van tan de la mano. Uh-huh. ¿Sí? Pasa a veces en los controles, que uno se da cuenta que hay gente que tiene mucho trabajo de análisis y por ahí no tiene la formalización, y tiene intervenciones que no puede explicar, ¿sí? Y que producen efectos y que hay que construir ese trabajo, eso es súper interesante. Uh-huh. Sí. Sí. Perdón, no quiero acaparar mucho, pero No, pero nosotros necesitamos de la conversación porque se me este ocurre pensar dispositivo esto es que acabas de medio decir. plomo ya de por sí. Si no conversamos, no sabemos si estamos solos. Uh-huh. Dale. Se me ocurre aportar algo que tiene que ver con algunas cuestiones que surgieron también en otra materia, en psicopatología, y algunas ideas que a mí me interesan. Y tiene que ver con algunas intervenciones, por ejemplo, en relación al acting out, que, no sé, el relato de Margaret Little, o ahora no se me ocurre el nombre de otra analista que también comenta, que es medio como de, perdón la expresión, como de, bueno, entró de pedo, no Uh-huh. sé qué pasó, ni se me ocurrió, o sea, yo no estaba en el consultorio, la paciente no sé si estaba familiarizada, es una paciente que se robaba pequeñas cosas y se enojaba, y Margaret Little un día se olvida, lo cuento así, no se olvidó de que atendía a la mina y la mina se recalentó, qué sé yo, y bueno, a partir de eso hubo una conmoción en la posición subjetiva y Margaret Little lo cuenta como diciendo, no, la verdad, entró de pedo, básicamente. ¿No? Como que está bueno también, en relación a la práctica que hacemos todos los días, algunas consideraciones al respecto, ¿no?
Claro, después viene todo el trabajo de lo más interesante de nuestra clínica, después formalizar también esas cosas, digamos, ¿no? ¿Cómo pensamos, cómo leemos eso que ahí sucedió? Sí, Sí, porque uno ahí podría decir, bueno, lo que pasó sin ninguna intención de que pasara, ¿no? Bueno, se olvidó y eso tuvo un efecto y puede, obviamente, formalizarlo. Pero también está el otro, de que uno tiene una intención y el efecto no necesariamente es el que uno pensó o pudo anticipar, ¿no? Sino que totalmente. también ahí, incluso aunque uno quiera, el efecto siempre es inesperado, ¿no? Aunque incluso Sí. uno lo haya calculado de alguna forma, ¿no? Con lo que se pueda llegar a calcular. La posición de lo que se puede calcular para Freud y para Lacan es desde dónde el paciente va a escuchar lo que uno dice, que es después la interpretación. Pensaba en la interpretación paradigmática de la dirección de la cura, Santi, cuando un hombre afectado de impotencia, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Un hombre afectado de impotencia, su mujer tiene un sueño que es que goza de un encuentro sexual, no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como que goza de un encuentro sexual y al mismo tiempo tiene un pene, ¿no? Lo que dice Lacan es, inmediatamente se soluciona la impotencia de ese hombre. ¿Qué pasó? Digamos, ¿no? En este sentido, bueno, lo que entró de pedo, digo, la mujer soñó el sueño que le curó la impotencia. Lacan lo lee como ese sueño en donde se puede desear y al mismo tiempo tener, es lo que lo saca al tipo del impasse en el que estaba. ¿No? Podría ser una interpretación analítica. Claro. El sueño ahí fue una interpretación al síntoma. Bien, ¿continuamos? Sí, 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 dale. Bueno, entonces decía, o a empezar a dar algunos lineamientos de lo que sería la tarea práctica en la línea, como decíamos, del trabajo de la interpretación. Y el primer consejo, dice, es no hacer caso, no hacer el menor caso posible de lo que hemos escuchado, ¿no? Ahí ya de alguna forma está en esta posición, ¿no? Podemos decir, esta posición de no hacer caso de lo que se ha escuchado. Eso está obviamente sustentado porque en sí no es un mensaje, no hay que escucharlo como un mensaje, ¿no? Como una comunicación. Entonces no hay que comprenderlo en ese sentido, ¿no? Freud en ese sentido es muy claro, ¿no? De escuchar, se escucha sin comprensión, ¿no? A lo que el sueño pareciera querer decir, también lo dice en la interpretación de los sueños. ¿No? Y también dice, ¿no?, que él se pide, se exhorta, ¿no?, se obliga, de alguna manera, se fuerza al analizante a comunicar asociaciones. Pero no del sueño como una totalidad, ¿no?, sino del sueño en sus fragmentos, es decir, se lo divide el sueño, ¿no?, en sus fragmentos singulares, ¿no?, y sobre esos fragmentos se piden asociaciones, ¿no? Y él dice, bueno, se puede empezar, ¿no?, por un orden cronológico del sueño, o se puede empezar intentando ubicar el resto diurno, ¿no?, sabiendo que siempre hay algún elemento de la víspera que aparece en el sueño, ¿no?, y sobre lo que es más fácil en algún punto comenzar a asociar, y que hace que el sueño tenga alguna ligación con la actualidad, ¿no? O se puede empezar por lo que sea más intenso o que haya despertado mayor sensibilidad en el sueño. Es decir, sobre eso da cierta libertad, ¿no? ¿Cuál es, sobre qué se empieza? Pero sobre lo que insiste es que el sueño se pide en asociaciones no sobre la totalidad del sueño, sino sobre sus fragmentos. E incluso aclara, bueno, ya se nota que ahí, ¿no?, hay premisas que no estamos comunicando, ¿no? Ya pensar el sueño como un compuesto, ¿no?, de elementos, ¿no?, singulares, ¿no?, es que porque piensa justamente al sueño como una escritura figural, no la piensa como un mensaje. Entonces ahí ya también hay todo el tiempo estamos viendo que está la teoría que sustenta la posición en la dirección de la cura, de la interpretación.
Bueno, avanzo un poco porque si no va a ser muy extenso. En la página 12 también dice, bueno, están entonces el contenido manifiesto y todas las asociaciones. ¿No? Podemos decir, la operación de amplificación que se hace sobre el sueño es el pedido de las asociaciones, ¿no? Se amplifica ese mensaje porque dice el sueño es como si fuese un prensado, ¿no? Un reducido. Después lo va a trabajar con la condensación, ¿no? El sueño es una expresión reducida de todas esas asociaciones, ¿no? Entonces pueden pedir todas las asociaciones, ¿no? Y si ya con eso se pueden llegar a algunas lagunas, ¿no? Que aparecían como nebulosas, se pueden, ¿no? Ubicar algunos pasajes lógicos entre los distintos elementos, es decir, empezar a restituir algo del sentido que aparece tan desordenado. Pero él aclara que las asociaciones, todas estas ocurrencias, no son los pensamientos latentes. ¿No? Es decir, los pensamientos latentes todavía son de otra naturaleza en ese sentido, ¿no? Porque acá estamos, ¿no? Bordeando lo que es, podríamos decir de alguna forma, consciente-preconsciente, lo que se puede decir. Ya se va a encontrar Freud que en esto, dice, puede ser que el paciente a veces se detenga en alguna cuestión, ¿no? Que se demore, ¿no? Que dé rodeos para decir, ¿no? Entonces ya se empiezan a bordear, ¿no? Algunas resistencias, ¿no? De distintos tipos, puede ser en el sentido de resistencias más bien yoicas, ¿no? De romper la regla fundamental, es decir, de no comunicar algo porque sea desagradable o porque sea penoso, ¿no? Pero Freud aclara que es necesario, para poder ubicar algo de los pensamientos latentes, vamos a decir la interpretación. En esta página 212. ¿No? ¿212? No, 12, perdón. Ah, perdón. Para poder ubicar, ¿no? Dice, las asociaciones no son los pensamientos latentes. Para ubicar algo de los pensamientos latentes, hace falta una intervención, ¿no? Eso no aparece solo porque justamente es lo que el discurso rechaza. Y dice, bueno, puede dar la impresión de que abusemos de ese material, ¿no? Pero dice, es un material al cual no se podría acceder si no es mediante la interpretación. Y que justamente algo de los pensamientos latentes van a aparecer en los puntos en que las asociaciones fallan. Las asociaciones fallan sobre los pensamientos latentes, y en ese punto es necesaria la interpretación. Es decir, es necesaria esa operación de forzamiento para poder acceder a eso que el discurso rechaza. ¿No? Se empieza a encontrar con la manifestación de las resistencias en el trabajo de interpretación o en el trabajo de asociación por parte del analizante. Avanzo un poco más, ¿no? Da algunas cuestiones más sobre el trabajo de interpretación, pero me parece interesante detenernos en una pregunta que él se hace en la página 13, de si es posible interpretar con su auxilio, ¿no? Con el auxilio del psicoanálisis, todos los sueños. ¿No? Y ahí es interesante porque él se pregunta por todos los sueños, es decir, si todos los sueños son interpretables, ¿no? Responde que no todos los sueños son interpretables, ¿no? Se hace una repregunta, ¿no? Freud siempre en las conferencias, en los escritos también, pero en las conferencias particularmente está todo el tiempo hablando con Freud, ¿no? Inventándose objeciones, es un Freud contra Freud constante, no sabemos si alguien le objetaría eso o no, pero Freud se lo objeta, entonces se pregunta por qué no todos los sueños serían interpretables, y ahí la respuesta, ¿no? Hay como si fuese un pasaje, ¿no? Empieza a preguntarse por si todos los sueños son interpretables, y se contesta por si todo el sueño es interpretable, ¿no? Ahí es interesante ese pasaje, porque se empieza a preguntar por si todos los sueños son interpretables y se responde
por si todo del sueño es interpretable. Porque la respuesta a esta segunda pregunta es que, evidentemente, el trabajo de interpretación, ¿no? Y en esto retomamos el nudo que planteaba Silvia la vez pasada, este nudo entre inconsciente y resistencia, ¿no? Dice, el trabajo de interpretación siempre se encuentra, el trabajo de interpretación del sueño se realiza siempre contra una resistencia, ¿no? Entonces ya no está hablando de todos los sueños, está hablando del sueño. Siempre se realiza contra una resistencia, esto está más o menos a mitad de página, cuya magnitud varía desde lo imperceptible hasta lo insuperable. Ahí Freud aclara por qué tiene ese empuje, ¿no? Dice insuperable, al menos para nuestros medios actuales, ¿no? Es decir, matiza un poco si sería insuperable, pero me parece que hay que tomar esta respuesta para establecer esos dos, ¿no? Esos dos polos, ¿no? La resistencia, por un lado, imperceptible, y toda la gama de las resistencias que nombramos recién, que puede ser, bueno, esta parte del sueño no la cuento porque me da vergüenza, ¿no? Porque es sexual, porque es desagradable, porque es vergonzosa, ¿no? Estaríamos en uno de los extremos de esta gama de las resistencias, al punto en que la resistencia es insuperable, ¿no? Es decir, un tope, ¿no? Aunque Freud deje abierto a ver si en algún momento lo va a poder superar, ¿no? Este es el ímpetu interpretador de Freud, ¿no? Pero en ese punto es donde se puede tomar acá, que no lo toma, porque es Freud con Freud también, ¿no? Porque Freud mismo, en 1900, en la interpretación de los sueños, ubica un punto de resistencia insuperable, ¿no? Que no tiene que ver con los medios actuales de la técnica y que no se va a superar, que es el ombligo del sueño, ¿no? Que es otro de los puntos que está en el programa. Es decir, que la respuesta, ¿no?, a esta pregunta es: no todo el sueño es interpretable, ¿no? Es interpretable no todo. ¿Por qué? Porque hay un punto de resistencia insuperable, que no lo nombra acá, pero que lo nombra en la interpretación de los sueños, que él nombra como ombligo del sueño. Ahí esto Silvia lo toma en el artículo, ¿no? Ubicando la lectura que hace Lacan, ¿no? Porque es una mención, está en dos partes, ¿no?, de la interpretación de los sueños. En el sueño de la inyección de Irma, ¿no?, cuando él está relatando todas las asociaciones, ¿no?, y con esta técnica que nosotros nombramos, ¿no?, de fragmentar el sueño parte por parte, cuando habla de la garganta de Irma, hay una nota al pie donde él dice, bueno, que ahí, ¿no?, se podría ubicar, ¿no?, el punto en el que el sueño se apoya en lo no reconocido, ¿no? Es una cita que refiere después a la parte teórica, que es el capítulo sobre el olvido, donde también dice incluso, eso si quieren les paso la referencia, el ombligo del sueño en el tomo 4, de la inyección de Irma, el sueño, interpretación del sueño paradigmático, está en la página 132, ¿no?, donde dice que en ese punto hay que ubicar, ¿no?, donde el sueño ¿no?, se apoya en lo no reconocido. No lo estoy diciendo textual, si te lo acordás, Silvia. No, pero es así, ubícalo Más o menos parecido. Y después en el tomo 5, cuando está hablando en el capítulo que hace referencia al olvido de los sueños, ¿no?, que es lo que tendríamos que ubicar más del otro lado de la gama de las resistencias, ¿no?, es decir, olvidos que podrían ser recuperables, en el circuito que también trabajaba Silvia la vez pasada, el circuito de olvido, ¿no?, de represión y retorno. Todo lo que es del campo de lo lagunoso, del olvido de los sueños, es también operación de la resistencia, pero podríamos decir una resistencia que se puede vencer con el trabajo de interpretación. Incluso dice Freud, un sueño que se atasca en un punto, ¿no?, a lo mejor cuando continúa el análisis, ¿no?, y eso permite despejar ¿no?, algún complejo, podría ser que el sueño que se retoma ahora se puede seguir interpretando y se alcanza una interpretación más. O incluso, cuando se está en el trabajo de la interpretación, aparece una parte del sueño que no había sido relatada, ¿no? Ese es un olvido que podríamos decir es un olvido recuperable, ¿no?, donde la resistencia ahí se puede levantar. Sin embargo, en
la página 519 del tomo 5, Freud dice que incluso los sueños mejor interpretados es necesario dejar un lugar en sombras, ¿no? Ya ahí lo deja como casi en un punto ético, ¿no? De cierta decisión de que hay un punto, ¿no? Que hay que dejarlo en sombras, pero también dice, porque de ahí no se puede extraer nada más. Y ahí hace referencia, ¿no? A cuando los lazos asociativos se espesan, ¿no? Que es de donde surgen todas las asociaciones, pero que funciona casi como un punto, podemos decir, de corte, ¿no? Y dice, bueno, como el hongo que se despliega de su micelio, ¿no? Como ese punto de causa, que tiene una función de causa, pero que en sí no es recuperable, ¿no? O sea, cuando está hablando del olvido, ubique ese punto de un olvido no recuperable. Ahí también está el texto de Osvaldo Delgado, ¿no? Que trabaja bien este pasaje en ese capítulo, que es del olvido al ombligo, ¿no? Eso, entonces decíamos en la página 519 del tomo 5, ahí lo despliego un poco más, pero también son menciones que quedan un poco enigmáticas, porque estamos justamente en el momento del apogeo de la interpretación. Pero en ese punto Freud dice, hay algo, ¿no? Hay un límite, ¿no? Que no se puede interpretar. Y ese es es decir, el guante que recoge Lacan en la respuesta a Marcel Ritter, donde, y también está trabajado por Silvia, donde bueno, va a ser una conexión, podemos decir, o va a poner en conexión lo que Freud dice, pero que no conecta, ¿no? Porque son distintos momentos. Pero dice, bueno, no lo dijo en ese momento, pero Freud habla de lo no reconocido, ¿no? De lo unerkannt, no sé bien cómo se pronuncia, ¿no? Y también habla de la represión primaria, la Überdrang, ¿no? La represión primordial. ¿No? Son distintos momentos de la doctrina de Freud, porque estamos hablando ahí de la etapa media, ¿no? Cuando Freud habla de la represión, y habla de los 3 momentos de la represión, ¿no? La represión tiene un momento que es un supuesto lógico, un supuesto necesario, que es la represión primaria, ¿no? Eso también obviamente lo deben haber trabajado, pero es un movimiento doble, dice Freud, ¿no? En algún punto o sea, hay que articularlo con lo que trabaja en la represión y con lo que trabaja en el historial del Schreber, ¿no? Como ese representante, esa representación caída en el fundamento, y el momento de la fijación pulsional también. Entonces, en ese punto, esa es la conexión que hace Lacan para decir, lo no reconocido, ¿no? Está en la serie de la represión primaria y es un límite a la interpretación. ¿Puedo ahí meter un insert, Santi? Sí, sí. Porque nosotros elegimos el texto de Marcel Ritter para trabajar esto, digamos? Porque en el texto de Marcel Ritter, esto que trabajas, en el texto de la respuesta de Lacan a Marcel Ritter, perdón, no de Marcel Ritter, este nudo entre lo no reconocido y el ombligo, por un lado es una indicación clínica, que como decía Santi es una indicación ética, porque uno podría transformar a menudo hay un lugar en sombra, como hay que dejar un lugar en sombra, ¿no? Como un imperativo ético. Hay 2 en la obra de Freud. Uno es ¿no? Dejar un lugar en sombras, como está más, no es algo que uno va a encontrar en el sueño, no es el punto de límite que uno encuentra en el sueño, es algo que remite a la posición del analista, no es que uno dice, bueno, el ombligo del sueño está en tal lugar. En el sueño de la insección de Irma, la garganta y esta nota respecto a lo no reconocido, digamos, es interesante porque, bueno, es el sueño inaugural y efectivamente lo que nos interesa de esa conexión es que frente a la demanda de Freud de que las histéricas abran la boca, cuando la abren, con lo que se encuentran no es con lo que esperaban. Cuando la abren se encuentra con el horror. Uno puede decir, lo que él describe ahí es el reverso del cuerpo, lo que no aparece en el espejo del cuerpo, ¿sí? O sea, ese sueño es fundacional también en ese punto, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud dice, algún día habrá una placa que diga, en este lugar Freud soñó el sueño que le reveló el verdadero secreto de la interpretación de los sueños? O sea, el verdadero secreto es el ombligo, no el sentido, ¿no?
¿Por qué tomamos, les decía, el texto de Marcel Ritter? Porque nos da los elementos para ubicar que efectivamente el campo freudiano es el campo del sentido, pero es un campo del sentido donde en el núcleo del campo del sentido está el ombligo. No es un campo del sentido pleno, ¿no? Porque Freud habla de los sueños son susceptibles de pleno sentido, pero al mismo tiempo dice el verdadero secreto de los sueños no es ese, el verdadero secreto de los sueños es el ombligo. Entonces digo, esa particularidad nos delimita un campo, es un campo de sentido, no todo. Ahí también pongan como que subrayen eso, porque efectivamente cuando decimos ese campo es el campo, el sentido que tiene esta particularidad. Y en ese sentido, por ahí lo que marcaba recién Santiago, de que es una posición ética o una cuestión ética dejar eso sin seguirlo para que vuelva a retejerse o reaparecer en otro sueño, como lo entiendo yo, y entonces ir bordeando esto que es el ombligo del sueño, ¿no? Exactamente. Que aparezca de otra manera. Exactamente. En algún lado. Ahora te dejo. La próxima les vamos a mandar un texto clínico, un testimonio de pases para trabajar esto, de Ventura. Así trabajamos esto. ¿En el campus? Sí, sí. ¿En el campus? ¿Lo van a poner? ¿Lo ponemos en el campus, Santi? Sí, o por mail. Sí. O por mail, dale. Más fácil por ahí. Sí, que me parece que en la interpretación de los sueños era que él decía que no se preocupen si algo ahí se traba en la interpretación, ya volverá a aparecer en un sueño siguiente. ¿No? No solo como esto que mencionabas recién, de tomarlo para que después sea el motivo de, sino que solo reaparece. Me parece que era ahí. Sí, sí. Y ahí me parece que la importancia central es esto que decíamos al principio, ¿no? Porque el campo del sentido, no somos los únicos que lo habitamos. Pero también dice, ¿no? Están los que cocinan su guiso en nuestro fuego, ¿no? Pero también si no es advirtiendo que es un sentido con un agujero, ¿no? Y si eso no es una decisión ética, ¿no? Uno puede estar intentando otorgar sentido toda la vida, ¿no? Y no es que se va a manifestar el ombligo como tal, ¿no? Uno puede todo el tiempo inyectar sentido. Tendrá sus efectos, obviamente. Me parece que es lo particular de este campo del sentido que inaugura Freud. El extremo de eso es, en el caso de la psicosis, el delirio de significación. ¿No? El punto del delirio de significación es justamente la forclusión de ese agujero. ¿No? Y entonces es el auto rojo quiere decir que, ¿se acuerdan del ejemplo ese que ponía acá, ¿no? Donde todo tiene sentido, digo, y a veces hay prácticas que son delirios de significación. Habrán escuchado, ¿no? Donde todo es susceptible de sentido como un punto de resistencia del analista. Algunas de las formas en las que hace mención Lacan a esto, la respuesta a Marcel Ritter es excelente en ese sentido, ¿no? Porque ahí lo que él ubica de alguna forma es, bueno, el inconsciente es el efecto, podríamos decir, ¿no? De haber nacido el lenguaje, no lo dice así exactamente, ¿no? Pero es el efecto de haber nacido de un otro que nos desea o no nos desea, que nos nombra, ¿no? Son todos los efectos del lenguaje sobre el sujeto, ¿no? Y dice que la audacia de Freud es haber ubicado en el sueño mismo, ¿no? Paradigma del inconsciente para Freud, en el sueño mismo esa cicatriz, ¿no? Ese ombligo, ese estigma. En ese sentido, tomando obviamente la referencia anatómica, ¿no? De que el ombligo es justamente lo que nos conecta, ¿no? Los que marca nuestro origen de provenir de una placenta, de un cuerpo del otro, ¿no? En ese sentido dice la audacia de Freud es haber marcado en el mismo sueño ese estigma, ¿no? Que da cuenta de la relación con lo simbólico, con el significante. Y haciendo mucho hincapié también en que ese es un lugar límite, ¿no? Donde ya no hay más para tirar del hilo, donde ya no hay nada más para extraer, no se puede tirar más del hilo, a no ser que sea para romperlo.
Que es el empeoramiento durante la cura por la excesiva interpretación de los sueños. Claro. Me parece muy gráfica esa mención, ¿no? Donde no hay más que tirar de hilo salvo que sea para romperlo. Yo siempre pongo un ejemplo para pensar esto, ¿no? Los que son cinéfilos, que somos cinéfilos, tenemos el cine de Woody Allen. El primer cine de Woody Allen es un cine sin ombligo, ¿no? Todo el tiempo es la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación. La primera película que cambia el estilo de él es Match Point, ¿se llamaba? Que la clave de la película Match Point es la pelotita, ¿no? Que no sé si se acuerdan la película, es una pelotita que golpea en un borde y que no se sabe si va a ir para un lado o para el otro, digamos, y eso después tiene como unas vueltas, pero aparece la introducción. Con el anillo que tira al final. El anillo, claro. Con la alianza. Después de que mata a la mujer. Ya les spoileamos la película, pero la clave es que no se sabe para dónde va a caer, ¿no? Y uno puede decir, si uno sigue la filmografía de Woody Allen, cambia radicalmente su filmografía. La película que inaugura ese cambio es Match Point, que sería como el cine más inglés después, ¿no? De Woody Allen. Pero ahí hay algo donde aparece como una caída de este sentido pleno, donde siempre antes era, bueno, el sentido siempre era, y además el sentido era siempre edípico, porque el sentido del sentido es edípico. En esa película aparece esto, ¿no? Bueno, no se sabe para dónde va a caer, hay algo ahí de lo insondable, de lo que, ¿no? Me parece que para leer la filmografía ese dato es súper interesante, ¿no? Un cine más del lado del delirio de significación y un cine que aloja la contingencia. Eso es clínico también. Ha cambiado de analista. Suponemos. O algo del encuentro con las mujeres, porque las mujeres provocan eso. Lo femenino provoca eso. El encuentro con lo... ¿Cómo lo dice acá? Con lo insuperable. Bien. Les leo un párrafo. Hay muchas referencias que son muy valiosas. Una es, dice, se trata de orientarse en el lenguaje, estoy en la respuesta a Marcel Ritter, y que el ser humano esté en un campo ya constituido por los padres, concerniente al lenguaje. Es a partir de ahí que es necesario ver su relación al inconsciente, y que esta relación al inconsciente no hay ninguna razón para no concebirla como lo hace Freud, que tiene un ombligo. Un poco más adelante dice, es decir, que hay cosas que están para siempre cerradas en su inconsciente. Es un punto infranqueable, un punto imposible, ¿no? En esta línea de que la gama de la resistencia va desde lo imperceptible a lo insuperable. Bien. Bueno, habría más cosas obviamente para trabajar, pero me parece que lo importante es ubicar esa orientación, ¿no? De agujerear el campo del sentido. Y ubicar esta respuesta entonces de que, más allá de si todos o no todos los sueños son interpretables, es que no todo el sueño es interpretable, ¿no? Que ahí hay como si fuese un pasaje de Freud que empieza hablando de una cosa y termina hablando de la otra, y si bien no lo menciona, me parece que está esta referencia implícita al límite de la interpretación. Un punto más, un poquito más adelante, en la página 16, Freud se empieza a interrogar, ¿no? Ya deja de hablar del trabajo de la interpretación y vamos a empezar a hablar del trabajo del sueño. Se empieza a interrogar sobre si el sueño tiene una función, ¿no? Si está encargado de alguna operación. Y ahí empieza a desplegar todo lo que tiene que ver con el sueño, como la función del sueño en tanto el guardián del dormir, ¿no? Que asegura el estado de reposo. Y ahí va a decir que en ese sentido, el sueño, o el dormir más bien, está amenazado, dice, de tres lados, ¿no? Hay tres amenazas. Pero que son tres amenazas que tienen distintos niveles.
¿no? Él va a decir que la primera amenaza es el mundo exterior, no todos los estímulos que vienen del mundo, cuando uno está durmiendo, ¿no? También Lacan toma algo de eso, ¿no? Cuando hay algo del mundo, ¿no? Un pitido, un sonido, algo que es tomado, ¿no? Por el trabajo del sueño, ¿no? Entramado por el trabajo del sueño, y en ese sentido, ese estímulo, ¿no? Es como si fuese amortiguado, ¿no? O también dice los intereses del día, ¿no? Los intereses diurnos, pero él dice que estas dos amenazas, las dos primeras que describe, tienen un carácter de contingencia. Es decir, son accidentales, pueden pasar o no pueden pasar. Pero, dice, hay otra amenaza, que es la tercera que él puntúa, dice que es inevitable, ¿no? Y que son las mociones pulsionales reprimidas, ¿no? Entonces, el sueño, ¿no? En su función de guardián del dormir, ¿no? Se las ve con dos amenazas que son contingentes, pero con una que es inevitable, que son justamente las mociones pulsionales, ¿no? Y ahí se juega algo de la función del sueño. E incluso, ¿no? Dice que lo que intenta el sueño es hacer, ¿no? La vivencia alucinatoria, ¿no? En el camino regrediente, el funcionamiento, ¿no? Del aparato, justamente porque está cancelada la motilidad, lo que hace es, en ese camino regrediente, producir una satisfacción alucinatoria, entonces se reavivan las percepciones, ¿no? Eso es lo que explica que el sueño sea un sueño en imágenes, ¿no? Reaviva alucinatoriamente esas marcas de percepción, ¿no? Pero lo que vuelve, ¿no? Lo que intenta hacer esa vivencia alucinatoria es volver inocuos, ¿no? Amortiguar de alguna forma estas amenazas, particularmente las amenazas inevitables, que es la pulsión, ¿no? Las mociones pulsionales, ¿no? Que son constantes, que acicatean, ¿no? Y particularmente cuando hay un cambio de distribución de las resistencias, y las resistencias se alivianan en el estado del dormir. Entonces el sueño tiene que intentar amortiguar eso, ¿no? ¿En qué página, Santiago, para buscarlo Página después? 16. Gracias. Página 16 a mitad de página más o menos. Es una pregunta. El sueño también, dice, el sueño tiene también una función, está encargado de una operación útil, ¿no? Y decíamos, frente a esta amenaza, incluso un recurso, va a decir Freud, es el despertar. Es decir, cuando el sueño no puede dominar algo de esta amenaza, es decir, cuando hay algo de esa pulsión, ¿no? Que parece que desbarata el trabajo del sueño, que vence la disfiguración, ¿no? Una salida del sueño es el despertar, ¿no? Diciendo incluso esto es demasiado peligroso, y en ese sentido es como si fuese un punto de falla de la función del sueño, pero también en ese sentido es un recurso, ¿no? De poder despertar para seguir durmiendo, ¿no? Como lo dice Lacan, ¿no? Pero en ese sentido también el despertar es función del sueño, ¿no? Cuando hay algo de lo pulsional que se presenta como demasiado peligroso. Y ahí aclara, ¿no? Que por ahí como alivio sería la frase, por suerte era solo un sueño, no es más que un sueño. Claro. Pero en ese sentido también, ¿no? Eso es una orientación para la práctica, en el sentido para la práctica de interpretación, ¿no? Para poder recortar algo de eso que aparece, ¿no? como amenaza, ¿no? El punto del despertar es un punto que siempre hay que destacar en un sueño, ¿no? Y ahí aparece la cuestión, que después me parece, o es una forma de entender, toda la línea del trabajo del sueño como interpretación, ¿no? Porque obviamente la lectura, ¿no? más clásica es de interpretación de los sueños en el sentido de lo que se interpreta es el sueño, ¿no? El genitivo ahí sería el subjetivo, ¿no? Lo que se interpreta es el sueño, ¿no? Se puede pensar de la manera inversa, ¿no? Que la interpretación de los sueños también hace referencia, teniendo en cuenta esto, a lo que el sueño interpreta, ¿no? A lo que el sueño interpreta justamente de la amenaza, de la pulsión, ¿no? ¿No? De aquella satisfacción que se presenta como amenazante, ¿no? Que ya Freud la venía diciendo, ¿no? En relación al sueño como cumplimiento de deseo, ¿no?
en la conferencia creo que es la 14, cumplimiento de deseos, Freud también dice, bueno, la relación de los hombres con sus deseos no siempre es armónica, ¿no? El sueño puede ser, en ese sentido, amenazante, ¿no? Y ahí habla, bueno, obviamente la división del sujeto contra sí mismo, empieza a hablar de la participación del superyo en la formación de los sueños, digamos, en esta conferencia. Creo que hay algo de Winnicott, ¿no? Que lo trata como el despertar, justamente muestra de eso en las pesadillas por deseos sexuales incestuosos. No lo tengo ubicado como lo trabaja Parece, Winnicott, puede ser. me parece, yo en realidad no lo leí desde Winnicott, pero me parece que hay después le voy a buscar un trabajo de Luján y Vale que lo trabaja desde ahí, menciona esto de Winnicott. Lo que pasa es que habría que diferenciar, Silvia, la pesadilla del despertar, porque la pesadilla es sueño. En la pesadilla Pero no por eso. hay algo que Bueno, ahí lo tomaban como que sí o sí te despertás, ¿no? Que algo que marca la pesadilla. claro, Como no. la verdadera Freud, pesadilla. como lo toma Freud, el despertar lo toma en más allá del principio del placer. Ujú. Y dice, el despertar, el fracaso de la función del sueño en las neurosis traumáticas, porque él está indagando ahí el trauma. Los vicios de lectura hacen que uno escuche muchas veces los sueños, los sueños traumáticos o los sueños de las neurosis traumáticas. Pero él lo que deja claro es que es el punto del despertar. Ujú. Lo toma de las neurosis traumáticas, pero después lo extiende a la vida anímica, y es la función del fracaso del sueño como realización de deseo. Bueno, digo, me pongo un poco más lacaniana, digamos, ¿no? Si nosotros venimos situando, Santi viene situando como el sueño es escritura, ¿sí? Esa escritura, que es un tipo particular de escritura, digamos, es un saber acéfalo, ¿sí? Que funciona solo. El fracaso de eso con lo que te confronta es con el agujero del traumatismo. Cuando lo toma el trauma, lo que dice es, bueno, en las neurosis traumáticas, la presencia de lo no elaborado, de lo traumático, lo que provoca es el fracaso de la función del sueño. Bueno, pero si eso después se extiende a todos los análisis, y hay un punto en donde en el encuentro con algo de ese borde del agujero, se puede producir el despertar del sujeto. ¿Sí? Y es el despertar con la Sí, garantía de seguir durmiendo, en ese sentido, ¿no? bueno, porque exactamente, gracias, Santi. Porque el punto del agujero, ¿qué es el agujero? El agujero es el encuentro con la falta de referencia. El agujero no es ningún abismo, después uno puede tener sensaciones abismales en relación a eso. El abismo, además, Freud lo ubica más en relación a lo femenino también, digamos, ¿no? Como las agorafobias en las mujeres incluso. Pero si uno piensa cuál es el agujero en relación a lo no reconocido, al ombligo del sueño, a la represión primaria, es en realidad que la realidad psíquica ha perdido la referencia. No hay referencia. Digamos, ese sería como un punto de capitón en relación a... y en ese sentido es el sueño, la vida es sueño, digamos, y uno se despierta para seguir soñando, porque en el encuentro con ese agujero se despierta, ¿no? De la referencia última, después eso, la referencia de la identidad, la referencia del ser, digamos, después podemos ir por distintos lugares, pero el agujero es eso. Digo, el significante que falta es ese, no cualquiera. Y esto que descubre ahí también en el más allá, digamos, que la palabra no lo dice todo, ¿no? La otra vez en una clase, creo que en una clase de Shekman, pero que la daba Tomás a San Miguel, nos decía que Carlos Ruiz definía el agujero justamente como todo lo que bordea, todo el decir o el significante que sí bordea a esa parte del significante que no se puede decir.
Habría que buscar bien la referencia, pero uno puede decir, sí, en los bordes del agujero están las ruinas del lenguaje, que es Claro. como uno nombra, pero ahí nos metemos en la clase que viene, si quieren lo podemos anticipar, que es como Claro. uno nombra ese borde y si eso es un significante o qué es. Digo, esta palabra tiene estructura de significante, depende de la operación analítica si tiene estructura de significante o no, ¿no? Como, bueno, porque es lo que ubica Santi en su lectura, digo, si uno toma el punto de apoyo en lo que ubica Santi, es que efectivamente el problema que se desprende en la lectura minuciosa que Lacan hace de Freud, es que el problema es el tope. ¿Qué es lo que detiene el ciframiento? ¿No? ¿Qué es lo que hace que se pueda encontrar una satisfacción distinta a la satisfacción fálica? ¿Qué es lo que hace que algo pueda llegar al punto de fin? Porque por eso yo les ponía el ejemplo de Woody Allen, ¿no? Porque eso enloquece, se vuelve infinito, sino es una chicana infinita, le da ese nombre, chicana infinita. Acá, ¿no? Ese ciframiento sin límite se vuelve una chicana infinita, y es el problema de Freud en análisis terminable e interminable. ¿Dónde se detiene uno? Digo, la próxima retomamos esto del agujero y los bordes del agujero, ¿no? Cómo construirle bordes a ese agujero. Necesario, por cierto. Y sí, el campo de la psicosis te lo muestra. En el campo de la psicosis, donde efectivamente no hay un borde ahí, es el sujeto que se precipita por ese agujero. Tengo un ejemplo así como muy, o un poco gracioso, que un colega de acá de la Patagonia le dice a esto de la crianza respetuosa, donde los niños pueden hacer todo lo que quieren y las madres y los padres tienen que ir tras de ellos, le dice la fábrica de psicóticos. Y está bueno el ejemplo, porque realmente no hay nunca algo que no tenga un sentido determinado y se lo sigue ahí, ¿no? Bueno, el no hay borde, no hay tiene límite. en parte esa función. Yo siempre cuento la anécdota, es un fragmentito clínico, pero como anécdota. Hace muchos años yo escuchaba a un paciente psicótico, psicoanalista, que él tenía en su horizonte, la teoría era escribir la fórmula que permitiera entender toda la obra de Lacan. ¿Sí? Bien al modo, ¿vieron la película Pi 3,14? No. Bueno, al modo de Pi 3,14, véanla, no se la pueden perder esa película. Es una preciosura. Es una ópera prima, además. No se la pierdan, es buenísima. Pero al modo quería escribir, encontrar la cifra. ¿Sí? Cada vez que se iba acercando, empezaban los fenómenos elementales. A medida que se iba acercando a la cifra, se le prendía fuego la cabeza, empezaban todos. Entonces yo lo que hacía era cuando él decía, bueno, estoy cada vez más cerca de la fórmula, yo decía, no, a mí no me la conté porque yo si no me quedo sin laburo, no puedo hacer. No, yo necesito seguir pensando, okay, doy clase, acá no quiero, la fórmula, no. Y eran como modos de sostener variaciones asintóticas a ese punto en donde efectivamente cuando él encontraba la cifra ahí, que es como la versión positiva del agujero, digamos, ¿no? Empezaban los fenómenos elementales. Claro. En el caso de la psicosis es como muy claro este punto en donde no funcionan los bordes, ¿no? Porque en el caso de la neurosis, si encuentra la cifra, a los 2 minutos no es esa. Hay algo que sigue funcionando, digamos, ¿no? Hola, ¿y le iba bien como analista? Era, a ver, era un interpretante. Ajá. Retomo lo que decía Santi, en el campo del sentido se pueden hacer muchas cosas. Yo he tenido muchas discusiones con quienes yo controlaba mis casos, porque lo que me decían es lo puedes analizar, pero no le controles su clínica. Porque hay algo de que una cosa es que sea analizante y otra cosa es que se lo reconozca como analista. Era muy difícil para mí eso, porque además había algo que esa cura por la vía de la asíntota a él le funcionaba para bajar el padecimiento.
Entonces yo hacía este mismo tipo de intervenciones en el control. Bueno, ha sido una discusión ardua con Sí, y esto, algunos de mis maestros esto. Porque yo decía, no, pero algo de eso sirve a la cura de él. Y me decía, bueno, está bien, pero la cura de él o habilitarlo en el psicoanálisis. Era como toda una complicación. la cuestión de ser analista no era una cuestión tipos de sentón, digamos, ahí de... No, consistente. no le funcionó, no le No. funcionaba. No. No. Había algo de que él no. Te podría decir, a lo mejor podría armarlo, pero en ese momento era más, te diría, como había que, no más que síntoma, te diría, eran barreras imaginarias las que funcionaban. Eran nombres del padre imaginarios. Eso funcionaba para acotar el padecimiento, pero no había un síntoma que estabilizara la estructura y que... no, eran construcciones continuas que tenían la fragilidad de los nombres del padre imaginario. ¿No? Siempre me acuerdo un caso del Borda, en eso que cuando le aparecía algo del agujero en la figura de lo femenino, era como que se les caía el rostro a las mujeres, era una presentación de enfermos, se le caía el rostro a las mujeres y aparecía algo del horror en el rostro femenino, ¿no? Entonces, la construcción que había armado en el análisis era que había algunas mujeres con las que no. Y eso armaba un nombre del padre imaginario, ¿sí? Entonces las mujeres con las que no eran las que estaban del otro lado de la General Paz. Solo podía estar con mujeres de la capital federal. Pero ¿qué pasaba? Por ahí estaba con una de la capital federal, pero que había nacido en San Fernando. Claro. Tiene como un punto en donde ese borde imaginario tiene un límite, digamos. Siempre que por supuesto que funciona, que acota el padecimiento, que uno lo arma, que uno lo sostiene, pero no tiene la fuerza que tiene un síntoma de sostener, de ser la cuarta pata de la estructura. ¿Te desvié mucho, Santi? No, último punto. Porque estábamos con esta tercera amenaza, página 18, agrega algo Freud que es interesante. Lo voy a leer. Dice, en efecto, dice, ya no tenemos ninguna duda. Esa moción inconsciente es el genuino creador del sueño. Costea la energía psíquica para su formación. Es decir, este último punto que habíamos dicho como la amenaza pulsional, ¿no? Es lo que genuinamente crea el sueño. Y como cualquier otra emoción pulsional, no puede aspirar sino a su satisfacción, y en verdad la experiencia que hemos adquirido en la interpretación de los sueños muestra que ese es el sentido de todo soñar. En todo sueño debe figurarse como cumplido un deseo pulsional. ¿No? Me parece que ese punto es importante, ¿no? Sobre todo Ahí por la también paradoja del deseo pulsional. deseo pulsional, sí. ¿Qué es deseo pulsional? Entonces, a ver, nos la pasamos en la facultad enseñando. Cuando hablamos de deseo, interpretación de los sueños, realización de deseo. Cuando hablamos de pulsión, satisfacción, y acá el chabón mete deseo pulsional, Deseo pulsional. cruce lacaniano. Como una forma de cultura, ¿no? De cierta... Exacto. ¿no? Pero, y aparte de ese otro punto, el sentido de todo soñar, ¿no? También hay como si fuese casi una interpretación por el equívoco, ¿no? Más allá del sentido del sueño, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, el campo del sentido y lo que sea, sería interpretable, esto es una torsión, es el sentido del soñar, ¿no? Como equivocando esa cuestión, ¿no? Sí. El sentido del soñar es justamente poder dar esa tramitación a esta moción pulsional, o como también dice, deseo pulsional, ¿no? Entonces, como si fuese el reverso del sentido en ese caso, ¿no? Que nos muestra ese otro lado que también digo, es lo que hay que tener en cuenta para la interpretación. No solo el sentido del sueño, sino el sentido del soñar, ¿no? El trabajo del sueño. Bien. Bueno, después hay otras cuestiones, pero me parece que no son tan importantes para nuestro uso. En esto último que decías vos, Santiago, ¿no sería como un punto de contradicción con lo que Freud decía antes, de que entonces hay sueños que sí son interpretables, sueños que no, o hay una parte del sueño que sería interpretable o no, más allá de lo que habíamos dicho del agujero y del ombligo, que en todo caso lo que podría ser interpretado es el sentido del soñar.
Te podría pensar así, que el sentido sería lo interpretable y esto sería la parte, ¿no? El sentido del soñar, o la función del sueño no interpretable. Por ahí uno podría pensarlo así, no sé. Yo no lo veo en términos contradictorios en ese sentido. ¿No? No sé, Silvia, ¿qué pensás? No, claro, porque una pregunta es, ¿por qué se sueña? Ujú. ¿No? Y por ahí los sueños de los duelos enseñan mucho eso. Después uno lo puede pensar teóricamente, pero digo clínicamente, ¿no? ¿Por qué se sueña? Porque hay algo que hay que elaborar. En el caso de los duelos es muy claro, digamos, este sueño cuando el soñante no puede seguir durmiendo, se despierta con la situación traumática de una enfermedad y entonces recuerda a esa persona perdida en el momento como sin velo, digamos, ¿no? En los casos más extremos, la perturbación del dormir. Hay gente que hay que mandar a dormir con pastillas. Porque hay algo en donde el aparato quedó tan dañado que no puede elaborar, ¿no? Cuando fue el atentado a la AMIA, yo recién iniciaba mi práctica, porque era muy jovencita en ese momento, y me derivan en una institución en la que trabajaba, me derivan un paciente que es un hombre que había perdido su papá de la colectividad judía, había perdido su papá el día anterior al atentado a la AMIA. Él tenía que ir a hacer los trámites a la AMIA de la defunción del padre, y entonces él iba a ir a hacer los trámites, y los dos hijos varones, tenía 3 hijos, una mujer y 2 varones, los 2 hijos varones le dicen, no viejo, deja que vamos nosotros, y mueren los 2 en el atentado a la AMIA. Cuando yo lo recibo, era una planta este hombre. ¿Sí? Medicación, es más, había una cosa que no había cómo hablar, digamos, no tenía nada para decir, no podía dormir, digamos, es el efecto de ese trauma. Después Freud eso lo extiende a la estructura misma, pero digo, ese es un real contingente, ¿no? Me acuerdo que en ese momento, volviendo a lo que pasa y uno no sabe por qué pasa, digamos, que en ese momento, frente a su silencio, yo me emociono. Y es perceptible mi emoción. ¿Sí? Digo, además piensen que todos estábamos, si bien yo no soy de la colectividad judía, todos estábamos afectados por lo sucedido. No es que lo que a él le pasaba era, claro, en algún momento frente al silencio y a esta cosa de, ¿qué le preguntas? A alguien que te presenta que está en esta situación. En algún momento él pesca algo de mi conmoción y a partir de ahí empieza a hablar. Como algo de eso provoca un mínimo efecto de transferencia, y él empieza a poder dormir cuando sueña, ¿sí? Cuando empieza a hablar de la culpa que le provoca lo que hizo, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que hizo? Entonces me dice, yo les pedí, cuando ellos me ofrecieron, yo les pedí que fueran, ¿no? Yo le digo, usted le pidió que hagan un trámite, no los mandó a morir. ¿Sí? Al tiempo de eso aparece un sueño en donde los hijos van a hacer el trámite y vuelven vivos. ¿Sí? O sea, hay algo de ese movimiento donde el modo en que uno lo lee es el aparato se reparó. Claro. ¿No? De ese impacto traumático hay algo que el aparato ya empezó a tramitar. Entonces uno puede decir, bueno, el sentido del soñar es pura y exclusivamente eso, escribir un fenómeno de escritura, tramitar algo traumático, que puede ser un real traumático de la contingencia o lo traumático del agujero traumático, de la ausencia de referencia. Freud lo toma de las neurosis traumáticas, que podría ser este caso, y lo extiende después para pensar, y es más Lacan el que lo extiende como decididamente, digamos, para pensar la cuestión del sueño. Y de hecho esto que situaba Santi, ¿no? Tanto el trabajo de la interpretación, las dos son interpretación y el sueño son dos trabajos. O sea, Freud dice, es trabajo eso. Como el trabajo del duelo,
¿no? Es del orden del trabajo. El aparato trabaja para escribir algo, y en ese proceso de escribir algo lo que aparece es la asíntota de que hay algo que es intraducible. Que sería lo que mi paciente no tenía, digamos, ¿no? Para él en algún momento aparecía la fórmula última. O sea, no había un intraducible. ¿No? Esa fórmula última es como, no hay contrainvestidura, te encontrás con la versión positiva del agujero, el fenómeno elemental. ¿Se sigue eso? Digo, ahí me parece que es donde uno puede decir, bueno, en ese sentido, el sentido de todo soñar es ese. Me parece que lo maravilloso es que Freud lo escribe. Claro. Además descubre que en eso hay una satisfacción. Eso. Que le dice deseo pulsional, es fantástico eso. La satisfacción le dice deseo pulsional. Otra tesis ahí. Otro tema de ¿Eh? tesis. Otro tema Otro de tema de tesis. tesis. Nosotros seguimos juntando tesis que no vamos a hacer. Eso. Porque, digo, nosotros tenemos como la idea de la pulsión, ¿no? La pulsión uno tiene como más la idea de la pulsión ordenada por los objetos. Entonces, la pulsión son la gramática del objeto. Hacerse hacer. Hacerse chupar, hacerse cagar, hacerse oír, hacerse mirar. Uno tiene como esa idea de la pulsión. Ahora, la pulsión, el punto primero de la pulsión es el representante representativo de la pulsión, dice Freud. O sea, es esa muesca en el cuerpo del significante. El significante muerde el cuerpo. Después, el segundo movimiento es la gramática pulsional, como eso se enlaza a un objeto. Pero la pulsión no siempre es, cuando hablamos de pulsión, no siempre es el circuito pulsional. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando Freud dice, bueno, esa moción pulsional que perturba, no está hablando del circuito. Claro. Está hablando del significante, no deja de percutar el cuerpo. Lo simbólico percuta. Tuc, 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 tuc. El drang sería de la pulsión. Claro. Que ya el circuito es tratamiento. El circuito ya es tratamiento de esa perturbación. Neurótico, pero tratamiento. ¿No? Lo dice Lacan cuando dice, bueno, el circuito pulsional, ¿qué es? Un tapón al que me quiere. Ahí ya te dice, es un tratamiento, ¿no? El circuito pulsional es, me quiere chupar, me quiere cagar, me quiere, ¿no? Es una respuesta. Bueno, hasta ahí el campo freudiano, ¿no? Que es este campo que inaugura en términos de un campo de sentido, no todo. Y esos son los indicios de no todo en Freud. La próxima vamos a trabajar el material que les vamos a enviar de Oscar Ventura. Estaba pensando que también hay otro material de Jorge Acef. Son 2 testimonios de pase. Después los leemos bien con Santi y vemos si los dos vienen bien para ahora. El primero que habíamos pensado era el de Oscar Ventura, pero a medida que íbamos hablando, me aparecía el de Jorge Acef. Vamos a tomarnos unos minutitos para hablar del dispositivo del pase, porque digamos, tenemos que pensar que no es un caso clínico lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Como unos minutos para situar qué valor tiene un testimonio, ¿sí? Que no lo leemos como un caso clínico. Eso para la próxima. Eso para la próxima, y terminamos con la formalización de Lacan del campo del sentido freudiano, que son los otros textos que faltan, que es Introducción a la edición alemana en otros escritos. ¿No? Introducción a la edición alemana de los escritos, que es un texto que está en los otros escritos. ¿Ustedes tienen en PDF los otros escritos? ¿Los tienen en papel? Yo tengo los dos.
Si quieren que busque el PDF y lo mande, lo pongo en el grupo. Dale. Porque por ahí ¿todos tienen en los otros escritos el texto? Sí, en ¿Sí? papel, yo lo tengo en papel. ¿Y el de Bien. Osvaldo Delgado está en PDF? ¿Del olvido al ombligo? ¿Lo podemos pasar, Santi? Sí, creo que sí. Puede ser que lo tenga Gracias. ya cortado en PDF y si no lo buscamos. Sí, Dale. Bueno, yo lo gracias. tengo arrachado, pero podemos buscar Claro. uno que esté... No, pero creo que lo subimos el año pasado al campus, así que Lo debemos haber subido al campo. Ah. Sí. Trucho, PDF trucho, o sea, foto y... No importa. Bueno, Ahora como sea. yo tengo a la tarde, entre la que no se cero película Osvaldo. y el texto de Osvaldo, ya tengo toda la tarde lista. De hecho. Bien. Y ahora Bueno. los colegas del otro curso están preguntando ahí, 12:30 estamos, seguimos por este mismo link. No, No, es Meet. es un Ah, es Meet, Meet, es es un verdad. Meet, sí, porque esto lo maneja solo Santi, yo no lo sé usar. Bien. Así que 12:30 en el otro. Y hay un punto íntimo de conexión entre una cosa y la otra.